Estamos junto a Carlos Grech para revisar las noticias internacionales, empezando con una información de último minuto vinculada a un operativo policial en Brasil. Carlos. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, que se ha transformado este operativo policial contra el narcotráfico en el operativo con la mayor cantidad de muertos en la historia de Río de Janeiro. 64 personas han muerto, 60 presuntos delincuentes, 4 policías en enfrentamientos que han convertido a varias zonas de Río de Janeiro, especialmente al norte de esa ciudad, en un verdadero escenario de guerra, una acción denominada Operación Contención que iba en búsqueda de algunos líderes del Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Río de Janeiro, con una larga historia delictual y ligada también al narcotráfico, y que en algún momento, en los años 90, llegó a tener el control del 90% de las favelas de Río. Esa acción generó entonces una gran respuesta por parte de estos grupos criminales, con poder de fuego importante también, y ahí están las imágenes aéreas de Río de Janeiro que hasta esta hora muestran varias columnas de humo en distintos sectores de Río de Janeiro en medio de este escenario donde se han quemado autos, han encendido barricadas también y por supuesto han generado muchísimo temor en la población, incluso hasta esta hora en la ciudad fluminense. ¿Hay, Carlos, explicaciones o reacciones oficiales para entender qué salió mal en este operativo? ¿De qué manera fue planificado para poder terminar en una cifra tan impactante como la que estamos viendo ahora? Por ahora las explicaciones han sido cruzadas. Desde el gobernador de Río de Janeiro ha acusado al gobierno de Lula da Silva de no haber prestado atención y tampoco haberles entregado las herramientas para hacer de manera correcta este operativo, y responsabilizan precisamente al gobierno de no crear un ambiente propicio para que esto ocurriera, y entonces ellos habían pedido tanques, dijeron por ejemplo, y esos no finalmente llegaron a las zonas donde se registraron estos enfrentamientos, y por eso es que los delincuentes también ocuparon sus armas para repeler, generando estos enfrentamientos muy dañinos. Claro, lo que parece increíble en la explicación oficial es que si no estaban las condiciones para realizar el operativo, ¿por qué se realiza de todas formas? Claro. Digamos, ¿por qué las autoridades deciden lanzar un operativo que ellos mismos dicen que no tenían las condiciones necesarias para enfrentar a bandas que, lo sabemos en Río de Janeiro, son bandas con tremendo poder de fuego, con control territorial muy importante también? Y hay también una preocupación adicional, Carlos, porque claro, la versión oficial hasta ahora habla de 60 delincuentes fallecidos, pero evidentemente uno tiene la duda, considerando que estos operativos se desarrollan en zonas residenciales altamente poblados, de realmente quiénes serán los civiles que han caído víctima de esta ola de violencia desatada por el operativo. Claro, habrá que ver también lo que ocurre con los detenidos, en este caso más de 80, saber también si pertenecen o no al Comando Vermelho, y por lo pronto ya hay una reunión que se está desarrollando en el Palacio de Planalto, donde el presidente Lula da Silva está junto a su gabinete ocupándose de la reacción que tendrá seguramente dentro de las próximas horas el gobierno en torno a este caos que ha generado una crisis en Río de Janeiro. Le han pedido a las personas que se queden en sus casas durante esta noche. Se va Alison y ya está Tomás con nosotros y todas las noticias del mundo. Buenos días, comencemos con esta imagen impresionante que se ha reportado el día de ayer, más bien en las últimas horas, en Brasil, específicamente en Río de Janeiro. Se trató de un operativo policial en medio del combate de las fuerzas de seguridad brasileñas, en el combate al narcotráfico, pero que dejó 64 personas fallecidas, de las cuales son por lo menos 60 delincuentes y el resto 4 policías que estaban obviamente desplegados en medio de este gigantesco operativo, un procedimiento que dicho sea de paso ya está siendo considerado el más letal en la historia de Brasil, y que no solamente deja este saldo tan negativo de personas fallecidas, sino que también se logró capturar a por lo menos 80 delincuentes. Todo esto ocurre, yo les decía, combate al narcotráfico, pero específicamente acá se estaba intentando desbaratar un grupo criminal que ya está siendo descrito como uno de los más potentes de todo Brasil. Estamos hablando del Comando Vermelho, la mayor organización criminal de ese país, de la cual ya se ha logrado detener a por lo menos 80 de sus integrantes. Siempre se ha dicho que en las favelas de Río de Janeiro reina cierta paz porque los grupos narcos tienen controladas las favelas. Uno cuando va a Río puede visitar algunas favelas donde te dicen, puedes entrar tranquilamente, que no te van a robar, no te va a pasar nada, porque justamente el narco
se encarga de que la situación ahí esté controlada y que todo ocurra en paz. Sin embargo, ahora este operativo fue gigantesco para desbaratar algunas de estas bandas, con 2.500 agentes de la policía entrando a algunos de estos sectores. Exacto, y debido a la magnitud del procedimiento es que se reportaron escenas de verdadero caos, como el que estamos viendo ahí en pantalla. Algo que ha llamado muchísimo la atención también es que son los propios delincuentes, escuchen bien, que utilizaron drones para atacar a la policía, es decir, a través de drones enviaron algún tipo de elemento, incluso se habla de bombas directamente. De granadas, ¿no? Granadas también exactamente en contra de la policía, y eso nos da cuenta del avance, la proliferación en términos de los aparatos tecnológicos con los cuales cuentan los delincuentes. Escuchemos parte del ambiente para que conozcamos de mejor manera cómo se vivió esta situación ahí en Río de Janeiro. Sí, es impresionante el registro, una verdadera lluvia de balas, exactamente, sí. Una escena que parece sacada de un país en guerra, pero lo cierto es que se trató de Río de Janeiro. Debido a la importante cantidad de personas fallecidas, es que ha habido múltiples cuestionamientos ahora a los agentes de seguridad de Brasil, pero pese a aquello, el gobernador de Río de Janeiro salió a defender por completo este operativo, dijo que esto era solo el comienzo después de en lo que respecta a un duro combate al narcotráfico, es decir, la máxima autoridad del estado de Río de Janeiro ha salido a defender por completo, y ahí estamos viendo también parte de el caos, la desesperación que se vivió precisamente en el metro de Río de Janeiro. La gente comenzó a escapar desesperada, se saltaron ahí todos los torniquetes intentando ponerse a resguardo, y eso también nos da cuenta de la desesperación absoluta que reinó por varias horas en la ciudad. Hay una película muy buena que retrata cómo se combate el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro, Tropa de Elite, se las recomiendo porque habla justamente de esto. ¿No? Volvemos a hablar ahora del huracán Melissa y de sus consecuencias. El huracán más potente que haya atravesado Jamaica en su historia ya abandona esa isla después de haber dejado vientos que superaron los 280 kilómetros por hora. A esta hora se reportan ya daños considerables en hospitales, en carreteras, mientras que chilenos que están de vacaciones relatan cómo han vivido el proceso de evacuación. Conscientes de que se trata del mayor huracán en la historia de Jamaica, los cazadores de tormentas de la Fuerza Aérea estadounidense recogían la tarde del martes valiosos datos del fenómeno. Mientras eso ocurría en la altura, en la superficie los vientos de más de 250 kilómetros por hora dejaban registros como estos. El ciclón tocó tierra en el suroeste de Jamaica con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora. Black River fue la primera y quizás la ciudad más afectada de toda la costa jamaicana. Así voló el techo del hospital de esta urbe. Minutos después, los residentes y médicos que lograron refugiarse veían cómo poco quedó en pie de toda la estructura. So now we're at risk of stuff blowing in on us. And we're at risk of fire if people like come back. Exactly. 168.000 personas habían sido evacuadas para evitar que la cifra de 3 muertos, conocida previo a la llegada del huracán, pudiese aumentar. Creo que simplemente somos muy fuertes en no tener miedo y mantener la calma. Steven fue un scout, lo cual probablemente le avergüenza que diga, pero si estoy con él, me siento segura y especialmente protegida. Hola, bueno, aquí estamos, soy Luis Ortiz, soy de la ciudad de Concepción. Acá estamos en el Eurostar Hard Selection. Luis Ortiz, chileno, está de vacaciones en Montego Bay y tuvo que refugiarse en el lobby de su hotel desde este martes. Sin poder entrar en sus habitaciones por precaución, muestra cómo puertas y ventanas han sido bloqueadas para evitar que la marejada ciclónica los alcance. Ahí está más o menos la entrada del hotel, que están todos, ahí al fondo está todo tapado también.
Y este es el sector que a nosotros lo asignaron porque no podemos ir a ningún lado. Así que están tapadas todas las entradas. Nosotros está en la parte aquí donde está todo el personal del hotel. Al cierre de esta nota, Ortiz advirtió que el hotel había decidido enviar a un refugio subterráneo del recinto a todos los pasajeros. La energía eléctrica y el servicio de internet están cortados en buena parte de la isla. Así que de a poco lo están moviendo y se están rompiendo las ventanas. He visto hasta vi una casa volar. Luego del paso de Melissa con todo su potencial destructor por Jamaica, ahora Cuba espera por viento y lluvia, aunque ya en categoría 4. En la región oriental del país, o sea, donde están las provincias que van a ser más afectadas por este huracán, desconcentradas, brigadas múltiples para trabajar en la recuperación. Se pronostica que el huracán Melissa toque tierra en el sureste de Cuba, probablemente unas horas después de esta medianoche.